En las profundidades del Vaticano, donde pocos tienen acceso, se guardan secretos que nunca deberían ver la luz. Durante siglos, la Iglesia Católica ha sido un refugio de fe y esperanza para millones de personas, pero también ha sido un lugar de ocultación y encubrimiento de verdades que, si fueran conocidas, podrían trastocar los cimientos de todo lo que se ha creído. Uno de esos secretos está relacionado con León XIV, el Papa que asumió el pontificado en 2025. Pero lo que muchos no saben es que su ascensión al papado no fue una simple casualidad ni un simple llamado divino. La historia de León XIV está marcada por una serie de eventos ocultos, decisiones arriesgadas y descubrimientos que podrían poner en peligro a la propia Iglesia. El Vaticano guarda un archivo secreto, una biblioteca clandestina, que contiene documentos que jamás deberían haber sido descubiertos. Y fue en ese archivo donde León XIV, años antes de ser elegido papa, hizo un hallazgo inesperado. Un conjunto de escritos apócrifos y gnósticos, textos que revelaban secretos sobre el origen de la Iglesia, la vida de Jesucristo, y figuras que nunca fueron mencionadas en los evangelios oficiales. Documentos que hablaban de una historia alternativa, mucho más compleja y oscura, que podría cambiar todo lo que el Vaticano había predicado durante siglos. ¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar la Iglesia para mantener estos secretos ocultos? ¿Y qué haría un hombre, que pronto se convertiría en papa, al encontrarse con verdades tan aterradoras sobre la fe que lo definió toda su vida? León XIV no fue el típico candidato para el papado. No fue elegido por su devoción pública, ni por su historial intachable como líder religioso. Su historia comenzó en las sombras, en un viaje personal de descubrimiento que lo llevaría a enfrentarse con los poderes más oscuros de la Iglesia. Muchos no lo saben, pero León XIV no fue elegido por la voluntad divina, sino por el destino mismo. Y ese destino lo llevó a encontrar verdades que podrían destruir la Iglesia tal como la conocemos. Cuando León llegó al Vaticano, no fue a aceptar un puesto, sino a reclamar lo que sentía que le pertenecía: el control de la verdad oculta. A lo largo de años de investigaciones, se infiltró en círculos de poder dentro de la Santa Sede, forjando alianzas con aquellos que también sospechaban que algo más grande y más antiguo que la Iglesia había sido ocultado a la humanidad. Pero no solo encontró textos prohibidos, sino algo mucho más aterrador. Un conocimiento que lo cambiaría para siempre. Un conocimiento que lo haría cuestionar hasta su propia fe. La verdadera historia de León XIV comienza en ese archivo secreto. Un archivo en el que, a lo largo de su vida, él pasaría horas y días absorbiendo información prohibida que los papas anteriores decidieron mantener bajo llave. Y al igual que ellos, León XIV sabía que algunos secretos simplemente no pueden ser compartidos, al menos no sin consecuencias graves. Lo que León descubrió allí, y lo que hizo con esa información, nos lleva a un viaje hacia lo desconocido, hacia una verdad que ni la misma Iglesia está dispuesta a enfrentar. Lo que el Vaticano nunca quiso que supieras es que León XIV, el Papa de 2025, ha sido un hombre marcado por un conocimiento que la Iglesia está dispuesta a ocultar por siempre. León XIV no fue siempre un hombre de fe común. Desde su juventud, mostró una curiosidad insaciable por lo desconocido, un interés que iba más allá de los rituales eclesiásticos tradicionales. Nacido en una familia sencilla en las colinas cercanas a Roma, su vida comenzó con las mismas creencias que muchos en su comunidad, pero algo dentro de él lo impulsaba a buscar respuestas más profundas. A menudo se le veía mirando al horizonte, como si presintiera que el mundo tenía mucho más que ofrecer de lo que la Iglesia le había enseñado. A medida que pasaban los años, León se adentró en el mundo académico, buscando siempre nuevos horizontes. No se conformaba con las respuestas fáciles. Su sed de conocimiento lo llevó, finalmente, a la Biblioteca Secreta del Vaticano, un lugar que muchos consideraban solo una leyenda. En las profundidades del Vaticano, entre estanterías polvorientas y documentos olvidados, existía una colección
oculta de textos prohibidos, apócrifos, evangelios ocultos y escritos gnósticos que nunca fueron incluidos en el canon oficial de la Iglesia. Documentos que hablaban de eventos que no encajaban con la narrativa oficial de los evangelios. Pocos eran los que conocían la existencia de esta biblioteca clandestina. Los que sabían de su existencia, sabían que acceder a esos textos significaba desafiar siglos de tradición. Sin embargo, León estaba decidido. Sabía que este conocimiento podía revelar una verdad más profunda y más antigua que la que le habían enseñado desde niño. El anciano sacerdote que le reveló la existencia de este archivo secreto no le dio muchas pistas sobre cómo acceder a él, pero le dejó una advertencia. Solo los más valientes o los más desesperados buscan lo que está enterrado en esos textos, y algunos que han intentado descubrir lo que está oculto nunca regresaron. Intrigado y un tanto temeroso, León comenzó a investigar por su cuenta. Utilizó su influencia en ciertos círculos académicos dentro de la Iglesia para hacerse con permisos que le permitieran entrar en la biblioteca secreta. A pesar de las estrictas normas, los guardianes del archivo finalmente le permitieron acceder, viéndolo como un joven prometedor que solo quería conocer más sobre la historia sagrada. Lo que encontró allí fue más allá de sus expectativas. Entre los documentos se encontraba un evangelio perdido, conocido solo por unos pocos. El Evangelio de Felipe, que hablaba sobre enseñanzas ocultas de Cristo, sobre su vida y sobre las conexiones con figuras olvidadas de la historia religiosa. Según el texto, Cristo había revelado misterios sobre la creación del universo que nunca fueron compartidos con los apóstoles. También hablaba de un grupo secreto de discípulos que guardaban el verdadero conocimiento del reino de los cielos, y de rituales que, de haberse conocido, habrían alterado para siempre la comprensión de la fe cristiana. Pero eso no fue todo. León también descubrió documentos que hablaban de un antiguo linaje papal, una línea secreta de papas, que durante siglos había mantenido en secreto la verdadera naturaleza del papado y la conexión que existía entre la Iglesia y una poderosa sociedad secreta que operaba a la sombra de la Santa Sede. Estos papas habían conocido y protegido un poder ancestral, un poder oculto bajo juramento, que, si se desvelaba, podría destruir todo lo que la Iglesia había edificado. León sabía que lo que estaba descubriendo podía ser peligroso, no solo para él, sino para toda la estructura de poder en la Iglesia. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Estaba convencido de que este conocimiento, aunque peligroso, era necesario para entender la verdadera misión de la Iglesia y el propósito detrás de su existencia. Pero, ¿y si la historia fuera diferente? ¿Y si Cristo no solo había venido a salvar, sino a mostrar a los hombres una verdad oculta? Una verdad que podría cambiar todo lo que sabían sobre la vida, la muerte y el destino del alma. León no podía dejar de pensar en esas preguntas mientras exploraba más y más documentos. Cada uno parecía conectar con el anterior, como piezas de un rompecabezas que lentamente comenzaban a encajar. A medida que León se adentraba más en los secretos del Vaticano, comenzó a notar que no era el único interesado en esos textos. Había otros que también buscaban el poder detrás de la verdad oculta. La hermandad secreta dentro de la Iglesia, que había existido durante siglos, parecía haber notado su presencia, y pronto, León se dio cuenta de que estaba siendo observado. Pero en lugar de retroceder, él decidió profundizar aún más. Si quería ser parte de algo más grande, de algo que trascendiera las doctrinas tradicionales, tendría que enfrentarse a los riesgos que venían con ello. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a pagar el precio por conocer toda la verdad? El tiempo pasó, y León comenzó a establecerse en las altas esferas de la Iglesia. A pesar de la constante vigilancia de aquellos que deseaban proteger el statu quo, su creciente influencia no pasó desapercibida. En su camino, hizo alianzas con figuras clave dentro del Vaticano, hombres y mujeres de poder que compartían sus inquietudes sobre la dirección de la Iglesia y el conocimiento que había descubierto. Cada día, León encontraba más pruebas,
de que lo que había aprendido en los textos ocultos no solo afectaba la historia de la fe cristiana, sino también las decisiones políticas y espirituales que se tomaban dentro de los pasillos del Vaticano. Sabía que el papado no era solo una posición religiosa, sino también una de control global, un puesto que influía no solo sobre millones de almas, sino también sobre la política mundial y las fuerzas económicas más poderosas. Pero León no buscaba el poder por sí mismo. Lo que deseaba era restaurar lo que consideraba la verdadera misión de la Iglesia, una misión basada no solo en el amor y la salvación, sino en el conocimiento secreto que él había descubierto. Sabía que ese conocimiento debía ser revelado, pero no a todos. Había enseñanzas demasiado poderosas y peligrosas para ser compartidas con el mundo entero. Solo aquellos dispuestos a comprender su significado y asumir las consecuencias podrían acceder a esa verdad. A medida que pasaba el tiempo, el joven eclesiástico se convirtió en una figura clave en las reuniones más exclusivas del Vaticano. Se ganó la confianza de muchos de los cardenales y, con el tiempo, llegó a ser considerado un hombre de visión, alguien que podría traer una nueva dirección para la Iglesia, un cambio necesario que, según algunos, podría salvarla del declive que muchos ya veían inevitable. Sin embargo, su creciente poder no pasó desapercibido. Pronto, aquellos que custodiaban los secretos más profundos del Vaticano comenzaron a sentir que León estaba acercándose demasiado a la verdad. Los papas anteriores habían mantenido estos secretos cuidadosamente ocultos por generaciones, y no estaban dispuestos a que un joven sacerdote, aparentemente idealista, pudiera descubrir algo que podría destruirlo todo. Así comenzó el juego de sombras dentro de las paredes del Vaticano. Los pasillos del poder estaban llenos de intriga y espionaje. León sabía que no podía confiar en nadie por completo, incluso en aquellos que parecían ser sus aliados. Algunos de ellos querían usarlo como una marioneta, pero él no era tan fácil de manipular. Su conocimiento le otorgaba una ventaja, y pronto se dio cuenta de que él mismo podría ser una pieza clave en el juego del poder dentro de la Iglesia. Una noche, mientras investigaba más profundamente en los archivos secretos, encontró algo que lo dejó sin aliento. Entre los documentos ocultos se encontraba un antiguo pergamino con una inscripción en latín. El elegido no será uno entre muchos, sino uno que posea el conocimiento y la voluntad para usarlo. León comprendió de inmediato lo que eso significaba. El papado no era solo una elección divina o una cuestión de destino. Había algo más, algo que iba más allá de las apariencias. El verdadero papa, el líder de la Iglesia, no necesariamente sería el hombre más santo o el más popular, sino el que conociera el secreto oculto que unía a la Iglesia con fuerzas más allá de la comprensión humana. Era en ese momento que León entendió su verdadero propósito. No solo estaba destinado a ser un líder religioso, él estaba destinado a revelar el conocimiento prohibido y quizás a convertirse en el papa que cambiaría la historia para siempre. Y si el papa no es el elegido por Dios, sino por el conocimiento mismo, ¿qué harías tú si se te ofreciera el poder de cambiar la Iglesia desde sus raíces, sabiendo que algunos secretos son tan poderosos que podrían destruir todo lo que conoces? León no podía dejar de pensar en esto mientras pasaba noches y noches investigando, cada vez más cerca de la verdad. No solo sobre la Iglesia, sino sobre el mundo en general. Pronto, se dio cuenta de que el destino de la humanidad y el futuro de la fe misma dependían de lo que él decidiera hacer con la información que había descubierto. La pregunta era, ¿podría resistir la tentación del poder absoluto? La hermandad secreta que existía dentro de la Iglesia ya había notado su ascenso, y algunos de ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para evitar que alguien con tanto conocimiento llegara al poder. Pero León ya había tomado su decisión. Estaba preparado para enfrentarse a las consecuencias. A medida que León ascendía en las filas del Vaticano, las sombras a su alrededor se volvían más densas y las conspiraciones más profundas. Su nombre comenzó a circular entre los círculos,
más cercanos al Papa, pero no de la manera que él había esperado. No era admirado por su dedicación o devoción religiosa, sino por algo mucho más inquietante: su conocimiento oculto. Los miembros más influyentes del Vaticano, conscientes de que la situación estaba fuera de su control, decidieron actuar. Nadie en el Vaticano, incluso entre los más poderosos, podía predecir cuán lejos León estaría dispuesto a llegar para cumplir su misión. Él no era simplemente un joven sacerdote ansioso por reformar la Iglesia. Su misión, como pronto se descubriría, era mucho más profunda. En ese momento, los secretos del Vaticano comenzaron a filtrarse. León había comenzado a indagar sobre las relaciones antiguas entre la Iglesia y varias órdenes secretas que operaban en las sombras, sin que el pueblo común siquiera lo supiera. El nombre de León XIV ya no era solo un rumor entre los cardenales. Se hablaba de él como un hombre que conocía más de lo que debía, y de eso, ninguno de los grandes del Vaticano quería hablar demasiado. Pronto, León comenzó a recibir señales inquietantes. Visitantes anónimos dejaron documentos en su oficina. Otros lo contactaron en la oscuridad de la noche, sugiriéndole que tomara medidas, que actuara con rapidez. Había quienes querían que se enfrentara al Papa actual, quienes lo veían como una figura amenazante para su propio poder, y no dudaron en sus esfuerzos por neutralizarlo. La conexión que León había encontrado entre los grandes misterios de la Iglesia y las conspiraciones globales se profundizó cada vez más. La historia oficial, la que el mundo conocía, estaba lejos de ser la verdad completa. Entre los antiguos textos que había descubierto, se encontraba una profecía que mencionaba a un hombre con el conocimiento prohibido que tomaría el lugar más alto del Vaticano, solo para traer consigo una transformación que cambiaría a la Iglesia y al mundo para siempre. Aquel papel secreto hablaba sobre el plan de los elegidos, una red de figuras ocultas que habían intervenido durante siglos en los eventos claves de la historia, manipulando elecciones papales, guerras y decisiones religiosas. León comprendió que aquellos que controlaban los hilos del Vaticano no estaban allí por motivos divinos, sino por razones mucho más complejas. La visión de León comenzó a oscurecerse. ¿Realmente deseaba entrar en ese mundo? ¿Quería ser parte de una trama que lo llevaría a tomar el lugar de líder, mientras las fuerzas ocultas manipulaban el destino del pueblo? Mientras reflexionaba sobre su próximo paso, un antiguo mentor le advirtió sobre los peligros de entrar en esa arena. «Nunca olvides, León», le dijo el hombre, «quien controla el Vaticano, controla el mundo, y nadie sale limpio de este juego». Pero era demasiado tarde para retroceder. León ya se encontraba demasiado cerca de la verdad, y aquellos que se interponían en su camino comenzaban a caer uno por uno. Sabía que las fuerzas que luchaban por su destino no serían fáciles de vencer. Sin embargo, sentía que era el momento de tomar una decisión definitiva. Aquel hombre que había ingresado al Vaticano como un simple sacerdote con ideales religiosos, ahora estaba ante una elección que definiría no solo su futuro, sino el de toda la humanidad. La inmensa red de secretos que había permanecido oculta durante siglos podría ser finalmente destapada. O quizás, León, a través de su conocimiento, se convertiría en el protector de la verdad que debía seguir siendo oculta. El siguiente movimiento sería decisivo. León no era un hombre común. Mientras los días pasaban y la situación dentro del Vaticano se tornaba más peligrosa, algo en él comenzaba a transformarse. Su alma, alguna vez puramente devota, había sido tocada por un conocimiento tan profundo que ya no podía ver el mundo de la misma manera. Cada revelación que descubrían los documentos secretos lo acercaba más a la figura del Papa que debía ser. Un líder no solo de la fe, sino del conocimiento ancestral, el último resquicio de una verdad oculta que, según sus investigaciones, podría cambiar el curso de la humanidad. León comenzó a ser consciente de la línea cada vez más delgada entre la luz y la oscuridad. Sabía que si se decidía a asumir el papado, lo haría con el peso de una responsabilidad inmensa, pero
también con la amenaza de ser manipulado por aquellos que, en las sombras, realmente gobernaban. La historia de la Iglesia no era solo una de devoción y pureza. Era una historia de intrigas, de pactos secretos, de una lucha constante entre el bien y el mal, entre el conocimiento divino y el secreto prohibido que no podía ser revelado. Pero, ¿y si León pudiera ser la clave para abrir esas puertas cerradas? ¿Y si su ascenso al papado significaba la oportunidad para revelar la verdad que había sido mantenida oculta por siglos? En sus momentos de introspección, León empezó a preguntarse si él estaba destinado a romper el silencio, o si sería simplemente otra pieza en un juego de poder aún mayor. Sabía que el Vaticano no solo era una institución religiosa, sino también una corporación mundial con intereses políticos y económicos, que se infiltraba en todos los rincones de la humanidad. Pero más allá de todo eso, León se preguntaba, ¿la verdadera misión de la Iglesia no era, en realidad, despertar la conciencia humana hacia un conocimiento más elevado? Un conocimiento que se encontraba, precisamente, en los textos que había encontrado. Su pensamiento lo llevó a profundizar aún más en los escritos que contenían referencias a antiguos rituales, vinculaciones con sociedades secretas y leyendas perdidas de la Iglesia primitiva. Aquellos primeros cristianos no adoraban solo a un Dios en el cielo, sino a un Dios encarnado en la tierra, cuyo poder y sabiduría residían en las enseñanzas esotéricas que habían sido borradas de los evangelios oficiales. León entendió que estas enseñanzas eran las claves para un renacimiento espiritual. La promesa de algo mucho más grande lo rodeaba, el regreso de un conocimiento olvidado. Pero a su vez, una sombra lo perseguía. La amenaza de aquellos que veían en él una amenaza para su control sobre la Iglesia y el mundo era inminente. Los primeros intentos de acercarse al poder papal lo pusieron directamente en la mira de quienes lo consideraban peligroso. Se acercaba el día en que León sería considerado un candidato legítimo para el papado, pero su ascenso no sería una simple cuestión de elecciones eclesiásticas. Había algo mucho más grande en juego. Fuerzas ocultas, aquellas que había descubierto durante su investigación, esperaban su movimiento. El Vaticano no era solo una iglesia, era una fortaleza de poder, de secretos que habían sido sellados y enterrados por generaciones. León había tocado esos secretos, y su vida nunca volvería a ser la misma. Cada paso que daba lo acercaba más al centro de la verdad, y mientras más cerca estaba de la cima, más notaba la vigilancia constante de aquellos que querían detenerlo, aquellos que aún temían que él desvelara lo que la humanidad no debía conocer. Ahora, León se encontraba atrapado en una trampa de poder, en la que sus elecciones no solo definirían su destino, sino el de todos los que creían en la verdadera misión de la Iglesia. ¿Sería él el catalizador de una nueva era para la humanidad? ¿O caerá víctima de aquellos que preferirían que la verdad permaneciera en las sombras? Pronto, la respuesta se revelaría. A medida que León se adentraba en el mundo de la intriga papal, comprendió que su viaje hacia el papado no sería solo una cuestión de fe o moralidad. Era un juego de poder, de alianzas estratégicas, de traiciones disfrazadas de devoción. El Vaticano, ese bastión de la santidad, no solo era el hogar de la religión, sino un imperio escondido, con hilos de poder que se extendían por todo el mundo, controlando más que la fe. Influenciaba gobiernos, economías y hasta los destinos de naciones enteras. Cada paso que León daba dentro del Vaticano lo acercaba más a una red de oscuras conspiraciones que había existido durante siglos. Mientras más conocía, más se daba cuenta de cuán profundamente había penetrado en un sistema que no era simplemente religioso, sino también político y económico. Los cardenales más poderosos, figuras que parecían inquebrantables, se habían involucrado en tratos oscuros buscando preservar el dominio de la Iglesia sobre el mundo, sin importar el costo. Pero lo que más le perturbaba era la red de secretos ocultos, especialmente aquellos que hacían referencia a una sociedad secreta dentro de la misma estructura eclesiástica, que operaba en las sombras.
Esta sociedad, según los documentos que León había logrado obtener de fuentes confidenciales, había influenciado eventos clave en la historia de la Iglesia, desde la elección de papas hasta la orientación de la doctrina católica. Pero, más inquietante aún era la mención de un pacto sellado, un acuerdo que involucraba poderosas figuras del Vaticano y que traía consigo una visión radicalmente diferente sobre el destino de la humanidad. León comenzó a preguntarse si esa sociedad secreta había estado esperando su llegada. Los antiguos textos hablaban de un hombre, elegido por sus conocimientos y su comprensión de los misterios prohibidos, que un día tomaría el papado. León no podía evitar sentir que él era ese hombre. El cónclave, ese proceso solemne por el cual se elige al nuevo papa, comenzó a acercarse. Los rumores sobre la posible elección de León se extendieron como pólvora. Los cardenales más cercanos al papa actual, al tanto de las tensiones internas y las amenazas externas, comenzaron a verse divididos. Algunos lo veían como un salvador, un líder que podría revitalizar la Iglesia, mientras que otros lo consideraban un instrumento del caos, alguien que pondría en riesgo el equilibrio que tanto les había costado mantener. Sin embargo, nadie podía negar que León tenía una presencia única, un poder casi místico que atraía tanto a seguidores como a opositores. En las noches más oscuras, cuando el Vaticano se encontraba en silencio absoluto, León recibía cartas de aquellos que operaban en las sombras. Los mensajes eran crípticos, llenos de simbolismos y palabras codificadas, pero todos decían lo mismo: el camino está preparado, no hay marcha atrás. León entendió entonces que las fuerzas que lo rodeaban no solo eran espirituales. Había intereses mundanos involucrados, intereses que veían en él no solo a un futuro papa, sino a alguien que podría cambiar el curso de la historia de la Iglesia y del mundo entero. El poder que ya tenía era tal que, a pesar de los intentos de silenciarlo, la gente comenzaba a mirarlo con una mezcla de respeto y miedo. El Vaticano, esa institución venerada por siglos, se encontraba en una encrucijada histórica. Las fuerzas oscuras que habían influido en la selección papal durante generaciones ahora se enfrentaban a una nueva amenaza. León, con su profundo conocimiento, su influencia oculta y su determinación implacable, se encontraba al borde de una revolución espiritual y política que podía destruir todo lo que había sido construido hasta ese momento. Pero León ya no podía detenerse. El precio de la verdad era alto, y él lo sabía. Aquellos que habían estado controlando el Vaticano y el mundo desde las sombras harían todo lo posible para evitar que su llegada al papado tuviera éxito. La lucha por el control de la Iglesia ya no era solo una cuestión de doctrinas y rituales, sino de poder absoluto. ¿Estaba León dispuesto a pagar el precio de desvelar la verdad? ¿Podría resistir la presión de las fuerzas que deseaban mantener todo en secreto? Mientras más cerca estaba de la corona papal, más claro se hacía que su destino estaba sellado, y el mundo entero estaba a punto de presenciar el resurgimiento de un poder olvidado. A medida que León se acercaba a la cumbre de su ascenso al papado, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera inquietante. Los oscuros pasillos del Vaticano, custodiados por siglos de tradición, se llenaron de susurros y amenazas. Los cardenales que antes lo habían visto como una figura prometedora, comenzaron a dudar de sus intenciones. La lucha por el poder estaba en su punto máximo, y León sabía que su elección como papa no sería una victoria sencilla, sino el inicio de un juego mortal. Pero los mensajes secretos seguían llegando. A través de canales encubiertos, figuras del Vaticano le aseguraban que la sociedad secreta no solo estaba dispuesta a apoyarlo, sino que lo había planeado todo desde mucho antes de que él llegara a Roma. Esta red de poder no estaba buscando simplemente un papa que los representara. Buscaban a un hombre que pudiera llevar a cabo sus oscuros designios. León entendió que su ascenso no era fruto de la casualidad, sino el resultado de un meticuloso plan de siglos, que involucraba no solo la Iglesia, sino también a las élites políticas y económicas más poderosas del mundo.
A lo largo de las semanas previas al cónclave, León comenzó a recibir visitas de personajes extraños, figuras envueltas en el misterio, que parecían pertenecer a esferas ajenas a la religión. Algunos eran diplomáticos, otros representantes de antiguas familias nobiliarias que habían influido en el Vaticano a lo largo de la historia. Todos tenían un mensaje claro: el momento está cerca. El Papa León XIV será el puente hacia un nuevo orden mundial. En privado, León se debatía entre aceptar el poder que se le ofrecía o rechazarlo, sabiendo que la verdad detrás de su ascenso podría destruir la institución misma que había jurado servir. Durante horas, en su celda de meditación dentro de la Ciudad del Vaticano, meditaba sobre el significado de su destino. ¿Era este el llamado divino que siempre había buscado? ¿O era simplemente un instrumento en manos de aquellos que solo querían control? Pero en sus momentos más oscuros, León comprendió que ya no podía dar marcha atrás. Los secretos que había descubierto sobre el Vaticano eran más profundos de lo que jamás imaginó, y las fuerzas que lo rodeaban ya habían comenzado a prepararse para su llegada al trono de San Pedro. Había quienes lo veían como el salvador de una iglesia en crisis, y había quienes lo consideraban la llave para desbloquear un poder más allá de lo terrenal. En los días previos al cónclave, León fue sometido a una serie de pruebas en las que se evaluaron no solo su conocimiento de las escrituras y la teología, sino también su capacidad para manejar los entramados políticos del Vaticano. Para los ojos del mundo, León era solo un cardenal más, pero dentro de las paredes del Vaticano, en el corazón de la conspiración, se encontraba el hombre que podría cambiar el curso de la historia. La noche antes de la elección, León fue convocado a una última reunión secreta con los miembros más influyentes de la sociedad secreta. Ellos le ofrecieron el poder absoluto, pero a un precio. Para ser el papa que el Vaticano necesitaba, él tendría que sellar su lealtad a un propósito mucho más grande que la Iglesia misma. El acuerdo implicaba tomar decisiones fuera del alcance de la moralidad tradicional, permitiendo que la Iglesia se alíe con fuerzas externas que podrían ser consideradas peligrosas o inmorales para el resto del mundo. Con la muerte del Papa anterior ya siendo un rumor extendido, el cónclave comenzó, y el destino de León parecía inminente. Sabía que el momento crucial estaba cerca. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su alma y sus principios para alcanzar el poder supremo? ¿O podría rechazar el destino que ya se había tejido para él? La elección del nuevo Papa no sería solo un evento religioso. Sería el punto de inflexión para la Iglesia, el mundo y, en última instancia, el destino de millones de personas. La mañana del cónclave, la tensión en la Capilla Sixtina era palpable. Los cardenales se habían reunido. Las campanas de San Pedro resonaban en la distancia, anunciando la convocatoria histórica. Pero esta no era una elección común. La atmósfera estaba cargada de un misterio oscuro, ya que muchos sabían que el futuro de la Iglesia estaba a punto de tomar un giro inesperado. León se mantenía en silencio, sentado entre los cardenales electores. Su mirada no era la de un simple clérigo. Había algo en sus ojos, algo que muchos no podían identificar, pero que sentían como una presencia dominante. Este no era el hombre que había entrado en el Vaticano años atrás, buscando respuestas o consuelo. Este era un hombre que entendía el juego y estaba dispuesto a jugarlo a la perfección. El cónclave comenzó como cualquier otro. Las discusiones, teológicas y políticas, llenaban el aire mientras los cardenales debatían sobre el futuro de la Iglesia. Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, algo inusual comenzó a suceder. León fue reconociendo señales, no solo dentro de la sala, sino fuera de ella, en el aire mismo que lo rodeaba. El lugar parecía vibrar, como si una energía desconocida lo envolviera. Algunos lo llamaban intuición, otros, simple coincidencia. Pero él sabía que no lo era. Las horas pasaron y las votaciones continuaron. Mientras tanto, León empezó a percibir un patrón. Una influencia invisible estaba guiando los votos. La presión en el aire se volvió casi insoportable, pero, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de calma. Él sabía que este era su momento,
el momento que había estado esperando durante años. No era solo el poder espiritual lo que lo atraía, sino las fuerzas ocultas que se alineaban con su ascenso. Finalmente, después de varias rondas de votaciones, la decisión fue tomada. León XIV fue elegido papa. Los cardenales, muchos de los cuales no comprendían completamente las implicaciones de su elección, se sorprendieron al ver que un hombre que había sido, en muchos aspectos, un extranjero dentro del Vaticano, ahora se sentaba en la silla papal. La multitud reunida en la plaza de San Pedro estalló en aplausos, mientras que dentro de las paredes del Vaticano, una red secreta de poderosos aliados sonrió en silencio, sabiendo que su plan había culminado con éxito. El momento en que León se levantó del asiento papal y con una solemne mirada a la multitud, comenzó su primer discurso como papa, el mundo estaba prestando atención. El Papa León XIV no solo hablaba de Dios, hablaba de un nuevo orden. Un orden que trascendía lo divino y lo humano, donde la Iglesia no sería solo una institución espiritual, sino una fuerza global de poder capaz de moldear el destino de la humanidad. En su discurso, habló de la unidad mundial, de la necesidad de superar las divisiones entre religiones y naciones, de la importancia de un mundo sin fronteras donde el Vaticano se erigiría como el guardián de la paz, pero también como el faro de la verdad y el conocimiento oculto. A pesar de que su mensaje parecía religioso en su núcleo, sus palabras estaban impregnadas de un poder que no podía ser ignorado. Muchos lo vieron como el regreso de un papa visionario, mientras que otros, entre susurros, hablaban del retorno de un líder que no estaba dispuesto a jugar con las reglas tradicionales. Fuera de la plaza de San Pedro, los medios de comunicación de todo el mundo cubrían el evento. Pero algunos reporteros, aquellos con conocimientos más profundos sobre las fuerzas que movían los hilos del poder, sabían que este no era un papa cualquiera. Sabían que había algo más detrás de su elección, algo que no se podía ver a simple vista. Y mientras León se asentaba en su trono papal, la verdad oculta sobre su ascenso comenzaba a filtrarse lentamente, alimentando las teorías sobre su relación con sociedades secretas, familias poderosas y el destino marcado de la Iglesia. El Papa León XIV, ahora en el poder, sabía que su tarea apenas comenzaba. La lucha por el control absoluto no era solo un juego político, era una guerra espiritual, una guerra que definiría el futuro de la humanidad. Con el ascenso de León XIV al papado, el Vaticano nunca volvería a ser el mismo. Mientras él tomaba su lugar en la historia, había dejado claro que su misión no era solo guiar a la Iglesia en su tradicional rol espiritual. No, su visión era más grande, más profunda y, tal vez, más peligrosa. León, ahora papa, entendía el poder de la información oculta, el control sobre las mentes y la influencia sobre los destinos de los pueblos. En sus palabras y en su mirada, sus seguidores podían ver el reflejo de un hombre destinado a algo más. A lo largo de su vida, había reunido fragmentos de verdades prohibidas. Había destapado secretos tan antiguos como la propia historia de la Iglesia, y ahora, con la cima del poder, sus objetivos se hacían cada vez más claros. Pero ¿quién estaba realmente detrás de su ascenso? ¿Era solo el resultado de un hombre excepcionalmente astuto y preparado, o había fuerzas más grandes en juego? Los informes sobre las sociedades secretas, los pactos antiguos y las familias influyentes que lo habían apoyado se multiplicaban. Algunos decían que León XIV era un líder destinado a transformar el rumbo de la Iglesia, pero otros susurraban sobre los riesgos que su elección implicaba para el equilibrio de poder en el mundo. El mundo observaba, pero pocos podían comprender, las complejidades de lo que estaba sucediendo en el Vaticano. Las sombras que siempre se habían movido detrás de los muros sagrados ahora parecían más cercanas que nunca. Ahora, el Papa León XIV no solo era una figura de poder religioso, sino una figura global que podría ser capaz de cambiar el destino de millones. Y mientras las puertas del Vaticano se cerraban tras él, muchos sabían que en este nuevo capítulo de la historia no había marcha atrás.
Si este relato tocó algo en ti, si resonó con las dudas o las preguntas que todos tenemos sobre el poder, la verdad y el destino, no olvides dejar tu comentario, compartir este video con quienes también necesitan conocer estas revelaciones ocultas y suscribirte para no perderte las próximas historias. ¿Qué opinas del ascenso de León XIV? ¿Será este el inicio de una nueva era para la Iglesia o el preludio de algo más oscuro? Deja tu opinión abajo.